Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Quisiera en esta mañana muy brevemente meditar sobre un hecho que al momento que ocurre y se sigue dejando, pues pudiera no parecer tan importante. Quizás pensemos en que son cosas normales, que así es la persona y que debemos solamente pues esperar y orar por ellos. Sin embargo, la historia que le traigo, que es una historia de la vida real y que escribe una psicóloga llamada Ana Couñago Sobral, es una historia muy real acerca de la vida de el tristemente célebre personaje Adolfo Hitler. Y la idea está en que lo que ocurrió en este episodio de la vida de Adolfo Hitler cuando apenas era un niño pudo haber marcado la diferencia de el mundo y todo lo que sufrió a causa de este individuo. Son especulaciones, pero pudiera haber cambiado el curso de la historia si otra decisión o se hubiera hecho caso a las decisiones o al consejo profesional de un médico. Las escrituras nos dicen a nosotros que debemos cuidar de nuestra descendencia, de nuestros hijos. Debemos criarlos, dice el apóstol Pablo, en la disciplina y amonestación del Señor. Estamos llamados a instruirlos en su camino, en el camino que nosotros vemos que el niño puede ir mostrando evidencias desde pequeño que desea hacer en el futuro. Si el niño muestra un interés por alguna cosa, usted ve que juega con determinados juguetes y pretende ser un doctor, un ingeniero, cosas así, pues ayudarle para que él pueda lograr ser lo que en su corazón Dios está poniendo. Son las órdenes selladas que existen en nuestros hijos y que necesitamos la sabiduría de Dios para descubrirlas y ayudarles a desarrollarlas. Sin embargo, aquí tiene que ver directamente, bueno, precisamente con la observación y el cuidado que debemos tener sobre nuestros hijos y tomar medidas inmediatamente para atenderlas de manera que los niños crezcan sanamente y sin saber quizás estaremos salvando al mundo en un futuro de tragedias grandes como fue en este caso, pues el holocausto judío y la matanza de otras personas en la guerra y también asesinatos contra personas incapacitadas de alguna manera. Y bueno, les voy a leer el artículo para que tengamos una idea de lo que quiero compartir con ustedes, sobre todo pues los padres que tienen hijos pequeños, que no dejen pasar esas señales de advertencia, de peligro, y a tiempo corrija a sus hijos y busque ayuda. La persona esta que escribió el artículo y que fue actualizado precisamente en este mismo año, 2023, el 11 de enero, dice así: la figura de Adolfo Hitler, un hombre que es recordado por ser uno de los mayores genocidas de la historia, ha sido asociada en innumerables ocasiones a diversos trastornos mentales. De hecho, ya en 1942, el Servicio de Inteligencia británico analizó un discurso que el líder nazi había pronunciado ese mismo año, donde se podían observar claros síntomas de histeria, epilepsia e incluso paranoia. Pero lo que muchos no saben es que Hitler, desde su niñez,
mostraba síntomas de desequilibrio mental. Ante esta situación, el doctor de cabecera de su familia, el señor Edward Bloch, consultó al insigne médico vienés Sigmund Freud, famoso médico, ¿verdad?, que creó el psicoanálisis. Y pues vamos a tratar de entonces ver qué fue lo que Sigmund Freud dijo de el niño Adolfo Hitler apenas a sus 6 años. De acuerdo a estudios llevados a cabo por los autores Lawrence Mark y John Forrester, dedicados a estudiar la vida y las obras de Freud, en el año 1985, el creador del psicoanálisis sugirió que el pequeño Adolfo Hitler fuera internado en una institución de salud mental para niños. Pero lamentablemente tal recomendación no fue llevada a la práctica. Ahora, ¿qué dijo Freud de Hitler cuando solamente era un niño? 6 años de edad tenía Adolfo Hitler. Y dice, o nos cuenta la historia, que sufría de pesadillas muy intensas, donde se veía a sí mismo cayendo en profundos abismos, o sufría persecuciones donde era capturado y azotado hasta desear su muerte. Estos episodios y muchos otros de naturaleza psicológica convencieron al doctor Eduardo Bloch de que el niño necesitaba la ayuda de un especialista. Y fue así que recurrió a Sigmund Freud, quien como padre del psicoanálisis tenía una exitosa consulta donde acudían tanto la clase alta como la clase media de la época. El doctor Bloch consultó a Freud en el caso de Hitler en varias ocasiones. Tras estudiar y analizar el diagnóstico, le recomendó la internación del pequeño Adolf en un centro de salud mental infantil para que éste pudiese ser tratado adecuadamente. Su madre, Clara, estuvo totalmente de acuerdo. Sin embargo, el niño Adolfo no fue internado y tampoco recibió ningún tipo de tratamiento. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, pues el padre Alois Hitler no lo permitió. Este era un hombre muy intransigente que buscaba que su hijo continuara su carrera de funcionario de aduanas. El padre de Hitler, además, lo sometía a malos tratos y a vejaciones diarios, razón por la que el niño incluso trató de escapar de la casa varias veces. Según los investigadores, a fin de evitar que se descubrieran sus maltratos, Alois, el padre, siempre impidió el internamiento y el posterior tratamiento de su hijo. Tiempo más tarde, ya a los 18 años, Adolfo Hitler, al ser rechazado para entrar a la Academia de Artes de Viena, sufrió crisis de nervios terriblemente fuertes, por lo que aumentó aún más su malestar psicológico. En 1938, cuando el nazismo se encontraba en su máximo apogeo y Alemania se anexa a Austria con la Anschluss, un tratado, me imagino, los judíos austríacos comenzaron a ser reprimidos por la Gestapo. Pero hubo un médico de origen judío que escribió a Hitler directamente pidiendo protección. Y fue el propio Führer, Hitler, quien ordenó a Martin Bormann protegerlo. Escuche, el individuo que fue agraciado fue el mismo doctor Edward Bloch, quien había sugerido el internamiento o el tratamiento de Hitler cuando era niño, con Sigmund Freud, que le recomendó el internamiento. Este médico ahora escribe a Hitler en pleno nazismo, en pleno apogeo del nazismo,
y le pide protección. Y el Führer ordenó o dio órdenes para que no fuera molestado en ningún momento, mientras obtenía el salvoconducto que le permitiría a él y a su mujer viajar a los Estados Unidos. Interesante historia, ¿no? Es algo realmente que nos pone a pensar. Dice la escritora, ante semejante historia es inevitable preguntarse qué hubiera ocurrido si el padre de Hitler hubiera aceptado internar a su hijo. ¿Qué hubiese pasado si el entonces sufrido niño hubiese recibido el tratamiento psicológico adecuado? Es casi forzoso pensar que muy probablemente la historia mundial hubiera cambiado y el holocausto nunca se hubiera producido. No obstante, solo se trata de suposiciones, pues nunca lo sabremos. Hasta aquí el artículo de esta mujer, psicóloga Ana Couñago Sobral. No sé qué piensa usted, pero la especulación es bastante probable. Si Adolfo Hitler hubiera recibido el tratamiento adecuado a la edad de 6 años por Sigmund Freud, hubiera sido internado por el consejo de este doctor, quizás nunca hubiéramos tenido la triste historia del nazismo y las barbaridades y atrocidades que trajo. Por eso es que nuevamente le hago el llamado a los padres, a las madres que tienen hijos pequeños y que van viendo su conducta y cómo se van comportando. Desde pequeños hay que enseñarles, hay que corregirlos para que no tengamos una sorpresa en el mañana, que quizás ni nosotros mismos vivamos. ¿Qué iba a pensar este hombre de que ese niño de 6 años iba a ser el monstruo que llegó a ser? Quizás por su mente nunca pasó, pero su egoísmo y su mal trato a su hijo también le llevó a no permitir el internamiento de su hijo. Seamos objetivos y claros, aunque sean nuestros hijos, si vemos que tienen problemas similares a y situaciones en las que vemos que no reaccionan bien, no actúan bien, si hay una pronunciada agresividad desde pequeño, no lo permitamos, corrijámoslo desde pequeños. A veces parece gracioso que el bebé le dé una cachetada. ¡Ay, mira! No, hay que enseñarle lo que está bien y lo que está mal desde pequeños. Y si observamos algún trastorno, alguna conducta que no es correcta, que no es normal, vayamos con el médico y busquemos la ayuda que necesita. Porque estaremos no solamente salvando un alma, sino una vida. Alguien dijo que el que se salva un niño, se salva un alma y se salva toda una vida. O sea, es un poco complejo esto, pero bueno, se refiere a que hay toda una vida ahora para ser vivida plenamente en el Señor. Si desde el pequeño abraza la fe, tenemos que poner más atención los padres. No permita que sus hijos estén todo el santo día con el teléfono o con la tablet o con la computadora. Tenemos que ponerles restricciones. Tenemos que ponerle orden y disciplina para que lleguen a ser las personas que Dios desea que sean. Enseñémosle otras avenidas, otras cosas que hay más que el teléfono, más que la tecnología esta electrónica. Enseñémosle a amar a Dios, a hacer el bien y con el foco encendido, hermanos, para poder descubrir anormalidades, cosas que no están bien y a tiempo corregirlas. No se crea ese dicho que dice árbol que nace torcido jamás su tronco endereza.
Tiene mucha verdad, lamentablemente, pero no podemos aceptar ese el postulado ese de que nunca más endereza. O es decir, que la persona que nace para ser bandido, no hay quien se lo quite de arriba, ¿no? No. Pueden haber situaciones difíciles y Dios sí puede enderezar al árbol torcido. Pero mucho dependerá de nosotros, de los padres, que estemos vigilantes sobre ellos para tomar decisiones pronto, no esperar que crezca de esa manera y llegue a ser como tristemente llegó a ser este personaje, un monstruo en toda la extensión de la palabra. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros y nos ayude para hacer una diferencia en la crianza, la educación de nuestros hijos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos. Quiero agradecer a las personas que estuvieron orando por un señor llamado César, que tenía un tumor en su cerebro y desafortunadamente pues ya esta persona fue llamada a la presencia de Dios. Les pido que sigamos orando por su familia, ¿verdad? Que el Señor conforte sus corazones, porque deja esposa y deja hijas. Que Dios les ayude en este trago amargo y sigamos orando también pues por este pastor que tuvo el accidente con su familia y 2 de sus niñas perecieron. Es una situación bien difícil, bien dura, pero Dios puede consolar y fortalecer sus corazones. Sigamos orando, hermanos, los unos por los otros y demos a Dios la oportunidad de trabajar en nuestros corazones para que seamos obedientes a su voluntad. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana porque tú nos permites reflexionar y meditar en esta triste historia, en este triste evento en la vida de Adolfo Hitler. Enséñanos a ser diligentes, a ser, Señor, sensibles a la dirección tuya en cuanto a la crianza y educación de nuestros hijos, de manera que si vemos algo que no está bien, a tiempo lo corrijamos y permitir a estos hijos nuestros, Señor, abrazar la fe desde pequeños. Y así, Señor, estaremos asegurando al menos, Señor, en nuestra propia historia, que no ocurran, Señor, situaciones como las que ocurrieron en la vida de Adolfo Hitler, Señor. Padre, bendice a tu pueblo con gracia y sabiduría para que cumplamos con tu voluntad. Intercedemos por la familia de César, Señor, y rogamos que tú fortalezcas y consueles la vida de su esposa, de sus hijos, de toda la familia, Señor. Que ellos puedan encontrar en ti esa consolación que solamente en ti puede ser hallada, Padre. Y pedimos y seguimos pidiendo por la vida de esta familia pastoral de Arkansas que han sufrido semejante tragedia, Señor. Viendo morir a sus 2 niñas pequeñas. No tenemos palabras para describir esto, no somos ni siquiera capaces de ponernos en su lugar. Es terrible, Señor, lo que deben estar pasando, pero tú estás con ellos. Y tú, Señor, que eres especialista en consolar y que eventualmente, Padre Santo, has permitido esta situación, te rogamos que tú les des la victoria a esta familia, la capacidad de sobrellevar esta situación sanamente, Señor, y su familia ahora esté más unida que nunca para sobrellevar la carga de sufrimiento, Señor, de esta partida prematura de estas 2 pequeñas. Pero gracias porque tú eres soberano, tú eres sabio y muchas cosas en este mundo que nos suceden no tendremos respuestas hasta el día en que estemos en tu presencia.
Bendice a cada uno de mis hermanos de la iglesia, a cada familia, a los que se han alejado, Señor. Toca sus corazones para que no dejen de congregarse, si no es con nosotros, que lo hagan en otro lugar, pero que busquen siempre el estar cerca de ti. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Guárdanos a todos muy cerca de ti en el resto del día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amados hermanos, por escuchar. Que la paz del Señor Jesús sea con todos. Amén.